Bueno, Rafi, ahí, bueno, buen día a todos. Vamos a hacer la formalidad correspondiente. Gracias, Gustavo, gracias, Carolina, y a los jurados por la participación. Eh, si querés, Rafi, ir presentando, a ver si está todo ok. Alguno por ahí es nuevo. El formato de las presentaciones tiene más o menos hasta media hora para hacer la presentación de corrido, y una vez que él termina de presentar, ahí los jurados pueden hacer las observaciones, las preguntas que deseen, ¿sí? Ese es un poco el formato. Así que bueno, no mucho más que eso, Rafi. Todo tuyo. Tenés el tiempo que dijimos más o menos, así que bueno, todo para vos. ¿Se ve bien ahí la pantalla, Sebas? Yo por lo menos sí, pero lo importante más que yo que la vean los jurados. Santiago dice que sí, Sí, se ve ok. Euge también y Marcelo también, así que estamos perfectos. Rafi, si querés acá tocar la palabra ocultar, como para que son. Ah, estamos, perfecto. Ahí está, Caro. Perfecto. Bien. Bueno, arranco con la presentación, entonces si me escuchan todos y ven bien la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Bueno, el trabajo que yo hice como trabajo de tesis es las finanzas sostenibles sobre el sistema financiero argentino vinculado a los agronegocios. El director fue Sebastián Senesi y como codirector fue Hernán Palau. Antes de arrancar, yo quería mostrarles algunas fotos que fueron en mí como el incentivador para hacer este trabajo, como para ponerlo un poco en contexto y que me entiendan qué fue lo que a mí me motivó a hacer este trabajo. Yo trabajo en un banco y me hacía esta pregunta que no me la podía responder, que era ¿hasta cuándo los bancos continuarán financiando este tipo de empresas? La verdad que no me lo podía responder y fue un poco el disparador para hacer este trabajo. Bien, primero voy a ir a una introducción donde voy a plantear el problema, luego voy a explicar un poco sobre la metodología y el marco teórico que utilicé para la tesis, para después ya adentrarme en resultados y la discusión y la conclusión de los mismos. El problema que hay, que yo tomé para hacer este trabajo, es el cambio climático. Y que si la humanidad no hace nada para mitigar ese cambio climático, una de las consecuencias que va a tener es empujar a 100 millones de personas hacia la pobreza. Y principalmente de países que actualmente ya son pobres o subdesarrollados. ¿Y cómo lo tomé yo? Yo traté de relacionar el cambio climático con la actividad agropecuaria y relacionar ahí a las finanzas, al sistema financiero. El cambio climático se relaciona con la actividad agropecuaria básicamente porque, según varios informes del Banco Mundial, se origina también, uno de los motivos es por cambios en el uso del suelo. Y ahí es donde entra la actividad agropecuaria. Según Silverstein, en un paper que también fue uno de los disparadores para este trabajo, en el paper sobre los stakeholders de Silverstein, dice que la presión de los stakeholders, que puede ser desde instituciones organizadas hasta un ama de casa, que dice que está mal comer verduras con agroquímicos, ejercen tal presión sobre el sistema que modifican la forma de producir, imponen nuevos desafíos a las empresas que hoy producen y hoy están en el mercado agropecuario. Y el sistema financiero no es ajeno a esto. Principalmente en Europa la presión de los stakeholders es tan intensa y tan grande
que hasta modificó el sistema financiero, en el sentido de que el sistema financiero hoy no tiene que estar enfocado únicamente a prestar dinero para que las empresas lleven a cabo sus actividades, sino que ese dinero que prestan tiene que estar regido por el principio de sostenibilidad. Mientras estaba haciendo el trabajo, cuando lo arranqué, que todavía no estaba bien delimitado el objetivo del mismo, a mediados del 2019 surge que en Argentina se firma un protocolo sobre las finanzas sostenibles. Este protocolo, por un lado, yo pensé que iba a tener que cambiar el tema porque yo pretendía ir por ese lado, pero luego vimos que en realidad no, que en realidad esto hacía que el tema fuese actual, fuese un tema de estudio que estaba, digamos, como en interés para ese momento, y ahí pudimos delimitar como objetivo, bueno, a ver cuáles eran en Argentina las principales restricciones y limitaciones para poder aplicar este protocolo que se había suscrito a mediados del 2019. Y la hipótesis es que en Argentina, dado la situación del país, hay grandes limitaciones para la aplicación de ese protocolo que se había firmado de forma voluntaria y en el cual más adelante yo voy a dar más detalles. Se utilizó como metodología el estudio exploratorio, se hizo una revisión bibliográfica desde diversos estudios sobre el tema de las finanzas sostenibles en los agronegocios, seminarios, diversos congresos, y luego como para hacer más rico el trabajo, se hizo una entrevista en profundidad que fue dirigida hacia 20 profesionales. Se los dividió en dos grupos. En el grupo 1, que lo denominamos bancos, estaba formado justamente por personal jerárquico de diferentes bancos del sistema financiero argentino, jefes de producto, jefes de departamento, gerentes departamentales, subgerentes, o sea, todos puestos jerárquicos. Y el grupo 2 fue que nosotros lo denominamos empresas. Empresas porque eran todas personas profesionales que se desempeñan en empresas, proveedoras de insumos para el agro, o empresas que realizan la actividad agropecuaria propiamente dicha. Y siempre vinculados no con el sector netamente productivo de la empresa, sino con las gerencias de finanzas, de contabilidad o tesorería, que son un poco los que más tendrían que estar empapados respecto al tema financiero para los agronegocios. Respecto al marco teórico, simplemente no los quiero aburrir con lo mismo, pero las finanzas sostenibles hacen referencia a incluir cuestiones medioambientales y sociales en la toma de decisiones de inversión. O sea, no únicamente quedarse con el tema de si la empresa me va a poder devolver el préstamo, sino también hace foco en las cuestiones medioambientales y sociales de esa empresa. Y bueno, ya ingresando en lo que es la parte de resultados, que es tal vez la parte más jugosa de esto, del trabajo, antes de ir puntualmente a lo que eran las finanzas sostenibles en los agronegocios en Argentina, hice un estudio sobre qué estaba sucediendo en la región. Y la verdad que a mí me sorprendió. Solo el 49% de los bancos latinoamericanos ofrece productos y servicios verdes. Una encuesta del Boston Common Asset Management. A mí me sorprendió porque en realidad yo esperaba que ese resultado fuese inferior. O sea, que casi la mitad de los bancos latinoamericanos ofrezcan algo fue un dato que a mí me llamó la atención. Y bueno, ver que de a poco
los entes reguladores de cada país, o sea, los bancos centrales, estaban haciendo presión para exigir a los bancos que se desempeñan en cada uno de esos países para que aumenten las inversiones verdes, realicen mejores evaluaciones en materia de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Acá fue también que yo me di cuenta que no era el único genio cráneo que se le había ocurrido estudiar este tema, y sino que hay otros países de la región que están mucho más avanzados que la Argentina en este aspecto. Cosa que también a mí me sorprendió. Por ejemplo, hoy Brasil, México y Colombia son países que llevan años trabajando sobre las finanzas sostenibles en el agro. Nos llevan entre 8 y 7 años de ventaja respecto a trabajar con estos temas, y eso hace que estos países hayan pasado de una etapa de implementación a maduración. Brasil principalmente, Brasil hoy tiene un nivel de avance respecto a esta materia muy elevado, cosa que a priori uno podía quedarse con lo que ven en las noticias o en los medios, que es la tala del Amazonas, y sin embargo Brasil, la parte financiera del mercado financiero brasileño, los bancos y el Banco Central de Brasil, tiene un nivel de avance sobre esta cuestión muy elevado. Argentina, en cambio, está en otro grupo de países que se llaman en fase de preparación. ¿Y qué pasa? Bueno, en Argentina, como les decía yo, el sector agropecuario, además está decir la relevancia que tiene para el país como generador de divisas, cuando se toma el sector agroindustrial también como generador de empleo, y tiene un desafío grande que es producir de forma eficiente cada vez más cantidad de mejor calidad, pero protegiendo el medio ambiente, la equidad social y finalmente teniendo una agricultura sustentable, que es como dice el estudio de la FAO, que no es un desafío menor. Y aquí ingresa el financiamiento, porque esa agricultura sustentable, hoy, para que ustedes sepan, una campaña agrícola en promedio lleva de 12.000 a 15.000 millones de dólares de inversión, incluye insumos, lo que es combustible, agroquímicos, fertilizantes, semillas, y el crédito formal, bancario, representa aproximadamente, según la campaña, entre el 30 y el 45% de estos costos. El resto se financia. Hay un 30 o un 40% que lo financian las propias empresas proveedoras de insumos. El instrumento más común es el canje, y el resto, aproximadamente entre un 20 y un 30, se financia con capital propio de cada productor. En Argentina los bancos lo que aún se focalizan únicamente en, en el análisis financiero del cliente. O sea, hoy viene un productor que por ahí no hace muy bien las cosas, pero tiene un buen balance, buenas ventas, y viene otro productor que por ahí no hace tan bien las cosas y entonces tiene más costos, eh, y el banco lo que hace es focalizarse únicamente en el balance, el flujo de fondos, y no hace un análisis un poco más profundo sobre cómo está llevando adelante la actividad. Por eso lo que digo yo es que los bancos hoy, para los bancos no constituyen una prioridad, eh, y dado que principalmente no hay un marco regulatorio. Al no haber marco regulatorio, cada banco hace su análisis según lo que cree más conveniente. Bien, como yo les mencionaba al principio de la presentación, a mediados del 2019 se firma el Protocolo de Finanzas Sostenibles en Argentina. Si bien acá están todos
los bancos que participaron, y participó también la Fundación Vida Silvestre, el Banco Interamericano de Desarrollo, van a poder notar que no figura en ningún lado el BCRA, el Banco Central. Y este no es un detalle menor. Que no figure el Banco Central, esto fue una iniciativa voluntaria de estos bancos con la Fundación Vida Silvestre, y que no esté el BCRA no es algo menor, que más entrada a la presentación voy a volver a hacer hincapié sobre ese tema. El protocolo que se firmó en Argentina realmente es muy bueno, tiene cosas basadas de protocolos similares de otros países de la región, y fundamentalmente hace hincapié sobre 4 ejes. El primero es desarrollar políticas internas de sostenibilidad. Esto se traduce para los bancos en tener una gerencia de finanzas sostenibles, disminuir la utilización de recursos, por ejemplo, disminuir la utilización de papel interna del banco, ser energéticamente más eficientes, o sea, todas cuestiones que hacen al funcionamiento del banco para ser ambientalmente más amigable. El segundo punto que para mí, servicios financieros. Ese es un punto para mí de los más relevantes, que después voy a entrar un poquito más en detalle. El tercero es optimizar los sistemas de análisis de riesgo con foco ambiental y social. Y el cuarto, promover una cultura de sostenibilidad. El cuarto lo que hace referencia es a fomentar la comunicación y el interés de parte de clientes y potenciales clientes sobre temas de sostenibilidad. Respecto al segundo punto, que era lo que yo les mencionaba, lamentablemente aún no se avanzó en la creación de productos y servicios sustentables. Lo que es bonos verdes o líneas de inversión subsidiadas o capitales de trabajos específicos, aún la realidad es que no están disponibles, o hay muy en cuentagotas, más que nada como para decir, sí, cumplí, acá tengo algo, pero no es algo que se replique en la generalidad del mercado financiero. Y el tercer punto, que es optimizar los actuales sistemas de análisis crediticio, también es muy relevante, porque es lo que yo trataba de explicarles anteriormente, que era que hoy el foco está sobre el balance, sobre el flujo de fondos, sobre el dinero que genera la empresa y si esa empresa me va a poder repagar el préstamo. Esa es la situación actual del sistema financiero, pero de a poco va a tener que ir pasando por una transición para llegar a lo que hoy hay en otros países, que se llama SARAS. El SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, donde deja de importar únicamente el dinero que genera la empresa, sino que hay otros factores que se empiezan a poner en la mesa de análisis, como son los ambientales y sociales. Y eso va a generar un cambio muy importante en Argentina, creo yo, a mi entender, es un cambio fundamental que ojalá todos seamos testigos y lo podamos ver. Bien, ya entrando en lo que fueron las entrevistas que realicé, se consultaba, iniciábamos la entrevista consultando sobre el grado de conocimiento del tema. Como les decía, en el grupo 1, gente de bancos, personal jerárquico de bancos, profesionales, y el grupo 2, de empresas privadas que realizan su actividad en Argentina como proveedores de insumos o produciendo commodities, principalmente. Fíjense cómo en el grupo 2, que es el de las empresas, hay un mayor desconocimiento sobre el tema, y en el grupo 1, que es, yo esperaba que por ahí la gente estuviese más empapada, si bien hay un poquito más de conocimiento,
el 40% no estaba al tanto del tema, y estamos hablando todos de personal jerárquico, no le estábamos consultando a un auxiliar administrativo de una sucursal, del conurbano, por ejemplo, sino que eran jefes de producto, subgerentes o gerentes departamentales. Lo segundo que se consultaba era si sentían que había habido algún avance en la implementación de alguno de los ejes que indicaba el protocolo. Y la verdad que sí, que en el grupo 1 lo primero que saltó es que todos los bancos que firmaron ese protocolo hoy tienen una gerencia departamental de finanzas sostenibles. Todavía no se sabe bien qué hacen, pero la gerencia ya está creada la gerencia. En cambio, en el grupo 2, que son las empresas, decían que no, la verdad que no notaban que había habido algún avance respecto al protocolo y respecto a los ejes que pregonaba el protocolo. Algo que yo me olvidé de comentarles, pero aprovecho para decírselos ahora, es que asimismo, además de del grupo 1 y el grupo 2, se entrevistó a un profesional que se desempeña en una ONG, que sí sabe sobre el tema, y estaba al tanto del tema, y mencionaba que no había podido haber muchos avances también porque en el año 2019 había una crisis económica muy fuerte y recién se había planteado el tema y tenía una visión igual optimista porque, bueno, por el corto tiempo que hacía desde haberse firmado ese protocolo. Luego se pasaba a ver cuáles eran las limitantes, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, acerca de la implementación del protocolo. ¿Cuáles ellos creían que eran esas principales limitantes? Para el grupo 1, que es el personal de bancos, hacían referencia principalmente al contexto macroeconómico que vivía el país y al COVID-19. Estas entrevistas se arrancaron a hacer en mayo del año pasado, por lo tanto ya estábamos en pandemia. Y para el grupo 2, que es el de las empresas, hacían más referencia a la estabilidad macroeconómica, acuerdo público-privado, y también se mencionó burocracia, reglas de juego, carga tributaria, falta de seguridad jurídica. O sea, mencionaban diferentes temas, diferentes ítems, por los cuales veían ellos como las limitantes para no poder aplicar ese protocolo en ese momento. Otra de las preguntas que se hacía en la entrevista era si creían que los bancos tienen capacidad para implementar ese protocolo. Cuando se decía capacidad, a veces surgía la pregunta si nos referíamos a capacidad respecto al recurso humano o la capacidad técnica o tecnológica. Y sin embargo, yo preferí que la pregunta fuese abierta para ver qué surgía del otro lado. La mayoría del grupo 1 pensaba que sí, que los bancos hoy están capacitados para eso, a pesar de que había otro grupo importante que decía que se va a necesitar algún tipo de capacitación especial, y hacían hincapié también en algo que surgió, que es en desarrollar este SARAS, este Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social, que aún Argentina no lo tiene y que sería importante desarrollarlo. En cambio, en el grupo 2, pues claramente que piensan que los bancos no están capacitados hoy para implementar el protocolo. Y para cerrar la entrevista, se preguntaba sobre quiénes creían que son las entidades que tienen que llevar adelante, por ejemplo, la elegibilidad, monitoreo y control de proyectos sustentables en los agronegocios. Y en el grupo 1 se piensa que son los bancos, los propios bancos son los que tienen que llevar esas tareas,
algunos mencionaron también al Banco Central y una persona a las certificadoras, como tercerizar esa parte para el banco. Y el grupo 2, que es el de las empresas, mencionaban en su mayoría que son los mismos bancos los que tienen que llevar adelante las tareas de elegibilidad, monitoreo y control de los proyectos. Bueno, con todos los, tanto de la revisión bibliográfica del estudio exploratorio, más las entrevistas, y respondiendo un poco el objetivo y la hipótesis de la tesis, podemos observar que uno de los ejes del protocolo no se está cumpliendo, que es la comunicación y divulgación. Por lo que vimos, mismo propia gente que trabaja en los bancos todavía no sabe qué son las finanzas sostenibles. Sí han habido grandes avances en el primer eje que se trazaba, que es lo que refiere a la parte interna del banco. Ya se generaron gerencias departamentales y de a poco se empieza a ver movimiento. Y como principal limitante hoy se podría decir que, bueno, que el contexto macroeconómico, el contexto político, limita bastante la implementación del protocolo, así como también la falta de desarrollo de un SARAS, que es el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, y el rol que juega el BCRA. El BCRA, para mí, surge como un actor fundamental de este trabajo que está casi ausente. El BCRA es el ente rector de todo el sistema financiero y es el que tiene que trazar, el que tiene que decir cuáles son las reglas de juego, y es el que delimita su visión, en lo cual todo el sistema financiero tiene que ir detrás. Y hoy no tiene una actitud muy activa respecto a las finanzas sostenibles. Bueno, como les decía, la estabilidad macroeconómica, en parte también respecto a la pandemia, burocracias internas y el contexto económico y político hacen un poco de limitantes para la implementación del protocolo. Y como yo puse acá y está subrayado, falta un poco que el BCRA como ente rector incentive y dé un paso poniéndose al frente de esto, para que todos los bancos después puedan ir detrás desarrollando sus propias líneas de crédito especiales. Para esto también hacen falta fuentes de financiamiento especial, para lo cual después surge el tema de la deuda externa, cómo la deuda externa se relaciona con la obtención de estas fuentes de financiamiento especiales. Por eso se habla de estabilidad macroeconómica, porque eso impacta después en las fuentes de financiamiento que pueden obtener los bancos para financiar este tipo de proyectos con condiciones más convenientes que las normales. Para ir cerrando, bueno, mi intención con este trabajo, más allá de responder al objetivo y a la hipótesis, fue poder reflexionar un poco sobre el dilema que enfrenta la especie humana, dado la necesidad de producir más alimentos, pero de forma realmente más sustentable. Creo que vamos a ser testigos de una transición entre la forma de producir pasada o actual para algunas empresas y la futura, que entiendo va a ser de presión que van a terminar llevando a eso. Y el sistema financiero va a jugar un rol fundamental para eso. Yo creo que va a ser una palanca, porque van a haber incentivos, bonificaciones y también sanciones para el que no las cumpla o el que las mal cumpla, en este sentido. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno,
Muchas gracias, Rafi. Bueno, abrimos el espacio para los jurados, cuando gusten, no sean tímidos. Dale, Santi. Alex, bueno, gracias por la presentación. Te quería consultar si cuando hiciste las entrevistas encontraste dentro de los bancos argentinos entrevistados líneas concretas que respondan a esta filosofía de financiamiento sostenible. Pudiste, más allá del conocimiento que pudieran tener ellos o no sobre el tema, si encontraste productos concretos que respondan a esta tendencia. Mira, Santiago, hoy en día la realidad es que no están esas líneas. No están. Pero déjame ser, yo cuando empecé el trabajo tenía una visión bastante pesimista al respecto. Pensaba que esto iba a ser muy lejano, pero simplemente les comento, la semana pasada tuve el placer de estar en una reunión que en una reunión de bancos, de gente de bancos, se empieza a mencionar temas como, bueno, y a ver quién podría certificar buenas prácticas agrícolas, ya me hace un poco cambiar mi parecer y últimamente ahora estoy más optimista, como para decir, bueno, realmente por ahí no falta tanto tiempo y en un corto plazo por ahí somos testigos de realmente un cambio importante. Sin ir a la máxima que es, bueno, no sé, el que no presente buenas prácticas agrícolas no va a poder acceder a una línea de crédito, pero tal vez el que empieza a hacer bien las cosas, o el que ya las hace y las puede demostrar, puede acceder dentro de un corto plazo a un beneficio diferencial que hoy no está, como te decía Santiago, y vos me consultabas, hoy no está, pero, a ver, para nosotros, yo soy ingeniero agrónomo y buenas prácticas agrícolas es un tema que se escucha casi diariamente, pero poner este tema en una mesa donde no hay ningún ingeniero agrónomo, son todos personas, gerentes departamentales de diferentes bancos, y se empieza a hablar de una mesa sustentable para financiar al sistema, donde empiecen a hablar de buenas prácticas agrícolas, de certificaciones. A mí me hizo cambiar un poco mi visión pesimista que tenía cuando arranqué este trabajo. Una consulta, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que está muy buena la tesis. Yo trabajo en vida silvestre, así que conozco el protocolo de hace años, desde su creación, digamos. ¿De dónde pensás que vienen estas presiones que estás mencionando ahora para que la banca finalmente empiece a dar estos pasitos? Vienen, o sea, obviamente pueden venir de un montón de lugares, pero ¿crees que el protocolo en sí influenció en que hoy en día estén ocurriendo estas conversaciones? Sí, sí, totalmente, María. Mirá, uno de los puntos del protocolo, cuando se entra en más detalle, es la creación de una mesa de sostenibilidad formada por diferentes bancos. Bueno, parte de las reuniones que están habiendo es de replicar un modelo similar al que optó Paraguay. Paraguay también está un poco más avanzado que nosotros en este tema de las finanzas sostenibles. Y, y si no hubiese estado el protocolo, hoy no hubiese estado todas estas charlas que se están dando, estas reuniones que se están dando, que si bien por ahí al principio son un poco abstractas y todavía no podemos tener realmente la línea crediticia todos los bancos como para financiar a proyectos por ahí de plantas de tratamiento de efluentes, de biodigestores o de por qué financiar sí a una empresa y no a otra. Hoy las reuniones están siendo más abstractas, casi filosóficas, te diría, pero yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que esto ya se pueda palpar en la realidad. Pero el protocolo para mí fue el punto de partida, tomémoslo como el punto de partida para que esto cambie realmente y creo que vamos a ser testigos nosotros de este cambio. No es que esto va a ser para nuestros nietos no, nosotros vamos a ser testigos de este cambio, eso yo estoy convencido después del estudio de este. Bueno, no sé si
María Eugenia, ¿alguna otra pregunta? Si no, pregunto yo. Alex, bueno, muy buena la presentación, muy claro el escrito. 3 preguntas tengo para, digamos, para hacerte. En parte lo respondiste en tu presentación, pero una de ellas tiene que ver con, en tu informe señalás que el 49% de los bancos de Latinoamérica, que ahí coincido absolutamente, era lo que iba a señalar, que a mí me pareció alto. En principio creía que estábamos peor. O sea, ese número, aun cuando es bajo con relación a Europa, me pareció más alto de lo que esperaba. Ofrecen productos y servicios verdes. ¿Podés darnos algunos ejemplos de en qué consisten esos productos? Bien, Marcelo, uno de los productos, hay que diferenciar los productos entre lo que son los productos propias de crédito, por ejemplo, vos tenés un capital de trabajo normal, para hacer una referencia, con una tasa del 50%. Ahora bien, si esa línea de crédito de capital de trabajo me la pide una empresa que certifica buenas prácticas agrícolas, que no tiene registro de desmonte, que no tiene, bueno, esa empresa accede a un capital de trabajo que tiene una tasa, por ejemplo, de 30 puntos. Entonces tiene un diferencial en el costo financiero muy favorable que presiona a la empresa para empezar a hacer bien las cosas si es que todavía no las está haciendo. Eso por una parte. Y por otra parte están los productos verdes para los inversores, para los ahorristas. Personas que en vez de decir, bueno, voy a dejar mi plata en una caja de ahorro, en un plazo fijo, invierto mi plata en un bono verde. Este bono verde es un instrumento de deuda que hace que el banco se fondee con un costo un poquito menor, siempre y cuando ese dinero lo utilice para financiar proyectos que sean sustentables. Por ejemplo, financiar un biodigestor para un productor o una planta de tratamiento de efluentes para un feedlot o para un tambo. Entonces, si el dinero es destinado a esos fondos, el ahorrista dice, bueno, prefiero que Creo que se nos cortó. ¿Soy me yo? paguen 2, 3, 5 Ale, puntos Rafi, menos, Rafi, mi dinero a ir Rafi, Rafi, Ahí, se te ahí está, ahí está está. cortando, Ahí ¿eh? está. Se te está cortando. Pero ahí habías retomado, Dale, dale. ahí había empezado. Retomá desde los abonos verdes a los ahorristas. Le comentaba, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, ahí sí. Perfecto, les comentaba que los bonos verdes son estos instrumentos que los ahorristas optan por poner su dinero en estos bonos, aunque les paguen 3, 4 puntos menos de tasa, pero se aseguran que el dinero de ellos está yendo a inversiones que sean sustentables, por ejemplo, una planta de tratamiento de efluentes para un tambo o un feedlot o un biodigestor que quiera hacer algún productor. Entonces, yo, por ejemplo, soy ahorrista y digo, bueno, la verdad que prefiero que me paguen 2, 3 puntos menos, pero me aseguro que mi dinero está siendo direccionado a lo que yo quiero que vaya. Y eso tal vez nosotros lo veamos como algo distante para Argentina, pero en Europa es muy común esto. Bien, Alex, 2 preguntas más relacionadas con el futuro del avance en esta materia. Uno, cuando yo busco en el documento, en tu escrito, por ejemplo, busqué Banco Central de la República Argentina, encuentro referencias a que hay una demanda de que se involucre, pero no encuentro referencias a que esté involucrado. Entonces, y ahora sumo a otro actor que esperaba encontrar en el informe, y cuando busco, no hay referencia prácticamente, que es la CNB, ¿no? Es decir, en tu informe hablas del sistema financiero, pero en general encontramos menciones a bancos o al sistema bancario, que es una partecita del sistema financiero, pero prácticamente no hay mención al involucramiento del mercado de capitales y fundamentalmente de la CNB. La pregunta es
si tenés conocimiento de que tal vez con posterioridad a tu trabajo haya habido alguna iniciativa, tanto del Banco Central como de la CNB, para involucrarse en el problema, porque como vos bien señalaste, y coincido absolutamente, si estos organismos no se involucran, es difícil, va a ser muy difícil que esta cuestión avance y se instale, si no la empujan el Banco Central y la CNB. ¿Qué conocimiento tenés de iniciativas que haya habido de parte tanto del Banco Central como de la CNB? Mirá, Marcelo, yo te voy a comentar lo del, por ejemplo, en el caso del BCRA, sucede algo que yo comparto lo que vos decís, no está totalmente involucrado. De hecho, el protocolo no lo suscribe el BCRA, no lo propone el BCRA, sino es algo voluntario de los bancos como la Fundación Vida Silvestre. Y para que te des una idea, el Banco Central obliga a los bancos a prestar cierta cantidad de dinero a una tasa más baja en la línea de inversión productiva. Pero esa línea de inversión productiva hoy no hace ninguna referencia a temas de sostenibilidad. Por ejemplo, lo único que dice es para aumentar la producción. Y hoy yo trabajo en un banco, hoy tenemos ciertos problemas muy graves porque un productor del sector lechero que quiera hacer una planta de tratamiento de efluentes, no la podemos justificar como un aumento de la producción para ese tambero, porque en realidad no le va a aumentar los litros por día y no la puede financiar por la línea de inversión productiva y tiene que ir a otra línea que tiene 15 puntos más de tasa. Lo que para mí es una locura, para mí es algo inentendible, pero ese es el grado de involucramiento que hoy tiene el BCRA. La Comisión Nacional de Valores se mantuvo al margen, por lo que yo sé, se mantuvo al margen de esto, y lo que sí han habido son empresas que han emitido algunas obligaciones negociables a través del mercado de capitales, y algunos ahorristas han optado por ir por esos bonos de esas empresas, esas obligaciones, siempre que se destinaran, por ejemplo, una empresa privada muy importante emitía estas ONs para financiar un proyecto de sostenibilidad dentro de la empresa, pero es casi una decisión entre privados. La empresa decidió hacerlo así, con un rendimiento inferior, y encontró ahorristas para financiar ese proyecto. Pero la Comisión Nacional de Valores como que no intervino fomentando eso. Bien. Y la última pregunta, también tiene que ver bueno, qué perspectiva podemos ver de avances en este sector, que también me llamó la atención, digamos, no encontrar en el informe alguna referencia a esto. Vos hablás de un protocolo suscripto por los bancos, en ese protocolo hay compromisos de parte de los bancos, pero no encuentro referencia a que se estén relevando datos y formulando estadísticas que traten de medir cuál es el grado de avance en el cumplimiento de esos compromisos. Entonces la pregunta es, ¿existe esto al día de hoy? Porque vos tuviste que recurrir a encuestas, pero digamos, no utilizaste bases estadísticas. Tal vez es porque no existe, por eso la pregunta. Estos bancos, estas organizaciones que han suscrito ese protocolo, ¿han implementado sistemas de recolección de datos y formulación de estadística para saber cuánto avanzamos en ese protocolo? ¿Existe algo del estilo o no? A ver, el protocolo existe y los bancos que lo firmaron de a poco están haciendo cosas que dice el protocolo, pero no hay un sistema de estadísticas como para decir, bueno, se avanzó hasta acá, ahora estamos yendo por acá. Son intenciones, son voluntades, pero sí están habiendo algunos avances. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, hoy todos los bancos tienen una gerencia de finanzas sostenibles. Ya tienen la gerencia formada. O sea, en el organigrama de los bancos ya hay un raviol que dice gerencia departamental de finanzas sostenibles. Se está hablando de hacer una mesa de finanzas sostenibles similar a la que hay en Paraguay para de a poco ir desarrollando un sistema de análisis crediticio que debe y empieza a mirar un poco cómo se produce.
Entonces yo creo que si bien es verdad lo que decís vos, por otra parte, están habiendo avances. No ha estado documentado en algún lugar o no están las estadísticas en algún lugar de decir, bueno, se avanzó con esto. Sí, los bancos tienen cuestiones internas, como para decir, bueno, antes comprábamos tantas resmas y ahora compramos tantas menos. ¿Sí? Hoy pasa más por eso, hoy la información que hay pasa más por eso, o antes consumíamos tantos kilowatts de energía y ahora tantos menos porque las sucursales nuevas que hicimos tienen paneles solares. Pero no hay respecto a, bueno, financiamos tantos proyectos sostenibles por tanto dinero, porque todavía ese nivel de avance no, pero se va a llegar dentro de pocos años, seguramente. Listo, de mi parte no hay más preguntas. Una última consulta, Alex. El tema de Saras, porque yo me imagino que los bancos que operan en Argentina, pero que tienen casas matrices en otras partes o que vienen, ya deben tener algún tipo de sistema. O sea, uno puede ir por el Banco Central, que es el camino más difícil, pero es por donde hay que ir para lograr que todos lo hagan, ¿no? Que sea obligatorio. Pero también estas iniciativas privadas de implementar el SARA es un buen camino para también mostrar, empezar a tener estadísticas como pedía Marcelo y empezar a mostrar cuáles son los riesgos potenciales y cómo después eso se puede traducir en, bueno, te doy una tasa preferencial. Entonces, ¿cuál es la mayor traba para que implementen los SARAs? ¿Es que no conocen? Porque también muchos bancos firmaron el protocolo de Cancún, ¿es? O de Ecuador, siempre me olvido cuál de los dos. De Ecuador. De Ecuador. De Ecuador. Y entonces deberían empezar a implementar esto, independientemente de que si el Banco Central se lo pide o no. No es que no, como vos decís, no es que no lo conocen, sino también hay algunas cuestiones que todavía no están definidas, que pasan también por cuestiones técnicas o tecnológicas. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, una parte del sistema de análisis, que es el SARAS en Brasil, incluye ver a través de una aplicación si esa empresa desmontó o no un área que no se podía desmontar en los últimos 10 años. Y acá el desmonte, si bien es un país federal, el ojo siempre está puesto en la zona núcleo, entonces todavía no hay una aplicación que te diga, por ejemplo, cómo está utilizando los agroquímicos o qué porcentaje de materia orgánica perdió del horizonte A una empresa haciendo 10 años seguidos soja, por ejemplo. Entonces, el conocimiento está, pero hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a pedir, porque esa es la parte que todavía no está, los bancos no se pusieron de acuerdo. ¿Se va a pedir una certificación, por ejemplo, de buenas prácticas agrícolas o no? ¿O el banco va a mandar a alguien a certificar qué es lo que está haciendo? Y si va a mandar a alguien el banco, esa persona tiene que estar capacitada para poder ir y ver si una explotación está siendo llevada a cabo de forma sustentable o no. Entonces, todas esas patas son las que faltan definir para que se pueda concretar. Pero como te decía, el primer paso está que ya en una mesa se empieza a hablar de buenas prácticas agrícolas, eso a mí ya me pone con esa parte. Una pregunta, la última de mi parte. Justamente te adelantaste a nombrar algo de lo que te quería preguntar. Si considerás que los esquemas existentes, o pueden ser a crearse de certificaciones de buenas prácticas, pueden ser una herramienta que utilice el banco como un filtro a la hora de evaluar proyectos, porque presumo más dificultoso que cada banco tenga que poner un evaluador idóneo para ver si el proyecto es sustentable, y una forma más simple, obviamente, es que haya certificaciones en las empresas que sean creíbles, que sean validadas, y bueno, que ese sea un filtro para decir, bueno, listo, es sostenible, ¿por qué? Porque ya me traes este estándar certificado que justamente cumplís con esa práctica. La consulta concreta era si te parece que las certificaciones podrían ser un camino para cumplir en parte el ser aceptado como proyecto sostenible a la hora de pedir un crédito, por ejemplo. Yo creo, Santiago, que va a terminar siendo el camino, porque yo hace 10 años que trabajo en bancos y creo que lo que va a terminar sucediendo es
el análisis crediticio, el banco lo va a seguir haciendo como lo hace hasta ahora, pero le va a sumar, ok, si querés acceder a este préstamo, presentame una certificación de buenas prácticas agrícolas, puede ser certificación de agricultura sostenible de APRESID, puede ser diferentes cosas que se tienen que definir. O en un momento se habló también de involucrar, en el caso de lo que es provincia de Buenos Aires, a la OPDS. La OPDS es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Entonces se había hablado de decir, bueno, se pueden financiar proyectos sostenibles que estén certificados por la OPDS. La OPDS tiene un sector de área técnica en el cual el productor podía presentar su proyecto ahí y si la OPDS lo certificaba, el banco le puede otorgar un préstamo. Son todas cosas que se están comenzando a que el banco pueda enviar a un oficial de negocios o a un analista de crédito a una explotación para verificar, porque por el costo que tiene eso, porque no está la capacidad técnica y profesional tampoco para poder hacerlo en el volumen que se necesitaría. Así que yo creo que va a terminar siendo el camino de las certificaciones. Sí, hay una cosa que creo que hay como un doble camino, ¿no? Hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer por GIS, digamos, está el sistema de alerta temprana de deforestación de Nación, están los desmontes. Los bancos, supongo que cuando alguien le pide un crédito, le pide el RENSPA o algo mínimo. Entonces hay cosas, creo que el sistema tiene que ser como un mix, ¿no? O sea, si vos tenés estas certificaciones, automáticamente te creo, también te puedo cruzar porque el tema de desmonte, por ejemplo, y después el tema social es lo más complicado, porque ahí sí no hay una certificación, o sea, algunas certificaciones incluyen el tema social, pero no muchas, especialmente las de buenas prácticas agrícolas, no tienen casi ningún componente social. Entonces, me parece que va a tener que ser un mix, pero que por lo menos haya un sistema en el que te tengas que pensar en todas estas cuestiones y ver cómo lo resolves, ¿no? Como banco. Pero bueno, era un comentario más que una pregunta. No, exactamente. A ver, yo por ahí creo que en el futuro ya más lejano, directamente la empresa que no cumpla con esos requisitos no va a poder acceder ni siquiera al financiamiento bancario. Pero una primera etapa creo que es empezar a segmentar y a llevar a lo que es la diferenciación, ¿no? Bueno, tasas reducidas o más plazos o diferentes factores que favorezcan esto. Para tal vez ya sí, en un futuro más a largo plazo, el no acceso por no curso, con esas condiciones, con esos requisitos, al sistema formal bancario. Lo que pasa es que los bancos también tienen que tener un equilibrio, porque si hacen eso muy rápido, dejan afuera hoy casi que a la mayoría de sus clientes, ¿no? Muchos clientes importantes de los bancos, de las bancas corporativas de los bancos, son clientes que por ahí tienen denuncias hoy de desmonte indiscriminado en el norte argentino. Entonces ahí tenés un equilibrio de decir, bueno, tampoco voy a complotar contra mi propio negocio, dicen los bancos. Entonces yo creo que se va a ir adoptando en forma gradual. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o no. Bueno, excelente. Muchas gracias y bueno, te dejo, Gustavo, que hagas el cierre, así después pasamos a la parte del dictamen. Eso. Bueno, Alex, te felicito. La verdad que me la escuché toda porque te escuché la versión resumida, la tesis de 3 minutos, y quería escucharlo. Me pareció súper interesante el trabajo. La verdad que felicito a Alex, a Sebastián y a Hernán por tomar este tema. Me quedé pensando, y fuera de evaluación, esto no lo tomen los evaluadores como parte de la evaluación, cuando hablabas de los bonos verdes, que en Europa pagan más de interés que invierte en bono verde, y mi reflexión, con lo poco que sé, es que debería ser exactamente al revés, ¿no? El Banco Central tendría que promover una reducción o sea, deberían más ganar quien invierte en bono verde y no menos. Me pareció escuchar que decías que ganaban menos, pero como a los europeos les encanta tener la cuestión así de conservar el campo, la producción local, ir a comprar a la granja los productos y bueno, y toda
esa cosa tan linda que uno ve cuando está por allá, que acá no se ve, lo puedo entender, pero la verdad que me parece que debería ser exactamente al revés, ¿no? O sea, como que quizás el Banco Central, si es el organismo que corresponda, tenga que regir que quien invierte en bono verde tenga más rédito de su inversión que si invertís en otro tipo de inversión financiera. No sé si coincidís o no con lo que... O por qué vos lo considerás, por qué debería ganar menos quien invierte en un bono verde que si invierte en otra cosa a nivel financiero. ¿Por qué sería? No, el tema en Europa de ganar menos es porque eso genera que el banco le pague menos tasa de interés a esos clientes y por lo tanto ese dinero lo puede prestar a menor tasa que la de mercado. En Argentina, como estamos lejos de eso, sí me parece una buena medida lo que decís vos, que primero para incentivar el mercado le pague más a los ahorristas, pero después va a tener que subsidiar a los bancos que le van a prestar a menor tasa a las empresas. Claro, entonces claro, ahí va a haber un descalce ahí que o lo van a tener que terminar subsidiando o el gobierno a través de algún fondo, o si no, cada banco diciendo, bueno, el 10% de mi cartera lo tengo que prestar de esta forma porque me lo impone el BCRA. Sí, por eso pensaba que tenía que intervenir alguien para que no desbalancee al banco, pero lo mismo con lo que vos mencionabas, de los tipos del norte que deforestan y los que hacen las buenas prácticas agrícolas. Ahí me parece que debería empezar a aplicar tasas diferenciales a quien hace o quien no hace buenas prácticas agrícolas y bueno, internamente se va financiando y se va tendiendo a que la gente invierta en hacer agricultura con buenas prácticas agrícolas a largo plazo, porque si no, cada vez va a estar pagando más tasa de interés. Bueno, nada más. Era eso. Quiero agradecerle a María Eugenia, Santiago y Marcelo. Vuelvo a repetir, me gustó mucho la tesis, escucharla y aprender un poco de este tema. Me parece que está excelentemente encuadrada en lo que se considera los agronegocios. Me pareció muy buena el enfoque financiero. Y bueno, y como digo siempre, que la escuela tiene dos patas. Una es la de las carreras académicas y otra las profesionales. Y esta es una que representa muy bien el área profesional. Así que, bueno, vuelvo a felicitar a todos, felicito a los directores de la carrera que tanto esfuerzo hace para que sus dirigidos terminen. Te agradezco, Alex, por tu presentación y tu participación también en las tesis el premio Chaneton el año pasado. Y vuelvo a invitar a los directores de la carrera que sigan presentando alumnos en esa instancia, que estuvo muy bueno el año pasado también, que hubo una muy buena representación de las distintas áreas y justamente el premio fue uno para el área académica y otro para el área profesional y además incluyó una dama y un caballero e incluyó a una persona de Latinoamérica, así que estuvo recontra completo e inclusivo como se adjudicaron los premios, pero verdaderamente se dieron porque lo merecían, no hubo ninguna cosa pensada de esa manera y surgió que, bueno, es todo muy buena la producción de la escuela y merece las dos áreas ser reconocidas por su trayectoria. Bueno, agradezco nuevamente también a Carolina y a Pamela por lograr la conexión. Y bueno, simplemente ahora entonces sí, Sebas, me despido, les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho, está la cosa complicada. Y bueno, y si Dios quiere nos seguiremos viendo a distancia y espero personalmente lo antes posible. Bueno, un abrazo a todos y felicitaciones y gracias por ayudar a sacar esta tesis adelante a todos. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Buen día.